Como decimos aquí en Aragón siempre, muy buenas a todos. Veo que la plaza sigue estando muy llena, lo cual quiere decir que la cosa va bien, ¿no? A los que nos toca lidiar en el último tercio, a veces las cosas se nos ponen regular, ¿no? Tenemos, por una parte, la presión del tiempo encima de nosotros, porque, pues claro, todo el mundo tiene las lógicas ganas de ir acabando ya y, además, pues los tiempos van más ajustados. Pero tenemos una ventaja, y es que los que han toreado antes que nosotros ya nos han dejado el toro en situación para entrar a matar, así que vamos a ver si lo hacemos con los expertos de esta mesa. El toro, no sé si lo habéis oído, en la primera mesa lo han dicho ya. Es decir, lo que hay que conseguir es trabajar menos, que el agricultor, no vosotros, el agricultor trabaje menos y gane más dinero. Así que de eso va un poco la mesa. Bueno, en realidad, bromas aparte, la mesa va de los condicionantes de la producción de almendro, de las amenazas que suponen esos condicionantes y de cómo la tecnología nos puede ayudar a solucionar o a afrontar esas amenazas. Hombre, condicionantes hay muchos y yo diría que la mayoría son positivos. Vivimos en un país con muy buenas condiciones para la producción agroalimentaria, con muy buenos profesionales produciendo alimentos y con una posición en los mercados internacionales que ya les gustaría a muchos tener, ¿no? Es decir, en general los condicionantes son bastante buenos. Incluso la PAC, que a veces está escrita con renglones torcidos, pues es un condicionante que también les gustaría a muchos tener, ¿no? Pero lo entiendo. Los condicionantes que nos preocupan son los negativos, son los que amenazan nuestra actividad, los que amenazan nuestras producciones y los que amenazan, al final, la rentabilidad de las explotaciones. Yo creo que todos tienen una característica común, y es que, además, son cambiantes. Es decir, podemos aprender a tratar con las heladas, podemos aprender a tratar con el suelo, podemos aprender a tratar con el clima, pero todo esto irá cambiando en el tiempo y algunas cosas cada vez más deprisa, ¿no? Con lo cual, también nosotros tenemos que aprender de nuevo, desaprender cosas que habíamos aprendido, aprender nuevas y, como se dice en el título de la ponencia, innovar y aprovechar esas innovaciones para solucionar esas circunstancias que puedan ser negativas en la producción de los alimentos, en este caso de las almendras. Bueno, vamos a tratar en concreto 3 vías de innovación con los expertos que tenemos en la mesa. Una de estas es los sistemas antihelada, la otra, la mejora genética y, por último, los modelos de financiación. Tenemos a 5 personas. Desde mi izquierda, en primer lugar, a Xavier Planas. Xavier es responsable de la finca Montserrat de Raïmat, una marca que todos conocemos sobradamente, que quizás nos suene más a viñedo y a vino, pero que ya desde hace algunos años inició un proceso de diversificación y tiene también una explotación de almendros que Xavier gestiona y que nos ayudará con su experiencia nos abrirá algunas ventanas, ¿no? A continuación tenemos a María José Rubio, que es profesora e investigadora del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, el CITA. El CITA, yo creo que aquí lo conoce todo el mundo sobradamente, porque del CITA han salido variedades de almendro que han dado mucho que hablar, no solo en Aragón, no solo en España, sino en el mundo, ¿no? Es también máster en mejora genética vegetal por el Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza y doctora por la Universidad de Lleida. Especialista en portainjertos de melocotonero y almendro y en la aplicación de la biotecnología a la mejora genética de ambos cultivos, ha colaborado también en programas de mejora genética privados y en proyectos de investigación, como digo, nacionales, europeos, y además pues, ha escrito varias publicaciones científicas y técnicas. A su izquierda tenemos a otra persona que también conocemos muy bien en Aragón, es Juan Cruzán, que él conoce también a la perfección Aragón, los sistemas productivos de Aragón, el clima de Aragón, la meteorología de Aragón y
todo lo que eso junto puede hacer en este territorio. Él es el delegado de Agroseguro en Aragón. A su izquierda tenemos a Luciano Viguín, que es el director de Empresas de Aragón, Navarra y La Rioja en el Banco de Santander. Y finalmente Pablo Cuesta, que es consejero de la empresa Alboris Mancha, dedicada a la producción ecológica de aceite de oliva, legumbres, almendra y uva. Y también al desarrollo y operación de plantaciones superintensivas en la Mancha. Es experto en desarrollo sostenible orientado a la innovación y a la internacionalización, ámbito en el que gestiona la participación y el asesoramiento a compañías industriales agrícolas. Y algo que nos interesa mucho de él, en este caso, es que en Alboris Mancha desarrollan y operan vehículos de inversión, que ya le pediremos que nos explique en qué consiste, en plantaciones superintensivas ecológicas, y además han sido pioneros en realizarlo vía crowdfunding, vía financiación colaborativa, podríamos decir, ¿no?, en el sistema agrícola español. Así que vamos a empezar ya con ellos. Y para abrir boca, la organización nos ha preparado un vídeo que yo voy a pedir que nos proyecten ya, y una vez que lo hayamos visto comenzamos el diálogo. Muchas gracias. Jesús, de cada una de estas flores se supone que tiene que salir un fruto, una ciruela, sí. Pero si no fuera por este calor que están recibiendo, ¿qué ocurriría con estos árboles? Pues que esta noche ya no hubiera quedado nada. Ahora, esta madrugada, se hubiera helado todo, todas las flores se caerían porque el fruto se hiela y nada, otro año perdido hubiera sido. ¿Qué consiste este sistema? Es una vela de parafina, se quema y desprende calor y hace subir, por lo menos en el perímetro alrededor de la vela, sube la temperatura y no se hiela la fruta. ¿Aumenta mucho el coste de producción? Sí. Claro que aumenta, pero más aumenta no coger nada, porque esta noche ha habido 4 bajo cero y entonces ya nada, ya no habría nada. ¿Tú vienes aquí por las noches? Tiene que ser la imagen espectacular. Sí, sí. Por las noches, esta noche he grabado un vídeo y es más bonito que ahora. Sí, sí. Una imagen impagable, ¿eh? Impagable, desde luego, porque como está todo oscuro, esto, no sé, da una impresión. Manuel, ¿qué es esto? Bueno, pues esto es un sistema que tenemos antiheladas, que es una torre de aire, que lo que hace es coger el aire que está arriba más caliente y lo envía abajo moviendo el aire continuamente. Y entonces lo mueve por toda la finca y sube la temperatura. Desde las velas, pues sube la temperatura bastante más. Pues si son 2 grados bajo cero, te lo sube. Pero si nos metemos ya en 4 o 5 grados, ahí no puede. Lo que pasa es que luego, a la hora de criar la fruta no se raja y aún la podemos sacar adelante con productos químicos. Todos estos sistemas, especialmente el de las velas, requiere que estéis en el campo de noche. Mira, solo te puedo decir que esta noche hemos empezado a las 12 de la noche, son las 8 de la mañana y seguimos estando aquí al pie del cañón. Ahora que sale el sol, que si preparar gasoil, que si hay que hacer algún tratamiento, la verdad es que hasta que no llega el mes de mayo... Lo pasáis mal. Sí. Antonio, ¿qué tipo de fruto nos va a dar este árbol? Esto es pera blanquilla, es pera de agua, que se llama vulgarmente. ¿Y cuál es el sistema que estáis empleando aquí? Bueno, pues esto es una máquina, es un quemador de propano, que lleva un motor de propano y una turbina y sale un aire caliente a 80 grados de temperatura. Y se llama transición de fase y consiste en eso, en variar la temperatura toda la noche, se deshiela el hielo que tenemos, entonces al evaporar el hielo desarrolla humedad y no la coge del fruto y eso consigue que no se hiele el fruto. Miguel, este es el cuarto de los sistemas que utilizáis aquí en la zona de Morata, es riego por aspersión, pero con una peculiaridad. ¿Cuál es? Pues que ahora lo estamos utilizando para proteger a las plantas, en este caso peral conferencia, contra el frío. El agua, cuando pasa de estado líquido a sólido, cuando pasa de agua a convertirse en hielo, genera calor, genera unas 40.000 kilocalorías por gramo. Entonces lo que hace es como si fuera un iglú. El hielo forma como una cámara protectora alrededor de la flor.
Sí, así es. Qué curioso el clima que tenéis aquí en la zona de Morata de Jiloca para la fruta, para ser agricultor, qué duro. Sí, pues la verdad es que estamos en la falda del sistema ibérico, muy cerca de Calamocha y Molina de Aragón, las localidades que dan las temperaturas más bajas todos los días del año. ¿De España? Efectivamente, aquí llevamos conviviendo con las heladas pues toda la vida y todos los que somos agricultores pues tenemos que tener un medio de defensa para poder asegurar por lo menos un mínimo de cosecha o de recolección. Pero no repláis. Como el Huesca, de reblar nada. Bueno, pues no hay que reblar, ¿no, Xavier? Sí. Las heladas, además de dejarnos estampas nocturnas muy bonitas, por lo que se ve, nos dejan problemas muy importantes, pero que se pueden tratar con varios métodos. ¿Por cuál optáis vosotros en Reimat? ¿Los utilizáis todos? ¿Los combináis? ¿Tenéis uno preferente? ¿Cuál ha sido vuestra opción para luchar contra las heladas? Bueno, buenos días. Porque entiendo que convivís con las heladas. Como, sí, ¿no? Sí, ahora estamos. Que además parece que cada vez son más recurrentes incluso. Sí, y más inesperadas. Buenos días a todo el mundo. Nosotros en Reimat históricamente hemos tenido mucha viña y siempre hemos creído en el sistema antihielo. ¿Por qué? Porque tenemos variedades muy tempranas. La viña normalmente 19-20 de marzo ya brota y es muy sensible a las heladas. Y entonces siempre hemos querido no plantar una viña temprana sin antihelada. Y ahora que hemos transformado un poquito la empresa y hemos puesto almendros, también hemos pensado de poner antihelada. Como ya la teníamos de la viña, hemos acoplado la plantación del almendro al sistema de antihielo. Pero nosotros siempre pensamos que no planteamos poner una plantación de almendro sin antihielo. Sin antihielo. ¿Y qué sistema? Por aspersión. Por aspersión nosotros tenemos aspersión. Tenemos un marco de aspersión de 18 por 16, con un consumo de 3,5 litros por metro cuadrado y hora. Eso te da por hectárea unos 35.000 litros. Claro, es un sistema antiguo, pero es muy efectivo. Lo que pasa es que ahora con la poca lluvia, la poca agua que tenemos, es un consumo muy elevado. Es un consumo muy elevado de agua. Pero bueno, en Reimat ahora tenemos agua. Siempre contamos que las heladas son 3, 4 o 5 días, históricamente. Históricamente ahora ya es peor, porque las heladas cada día te las hace más pronto y duran más tiempo. Históricamente las heladas eran de universidad. Sonaba la alarma a las 4 de la mañana, tenías un 90% de humedad, estabas a 1,5 grados por sobre cero, cuando bajaba a 1, enchegabas, todo perfecto. Y a las 10 de la mañana parabas la instalación y con 4 o 5 horas de agua salabas para la cosecha. Ahora con el episodio de heladas que vivimos el año pasado, pues esto ya se ha roto todo, se ha roto completamente. Porque nosotros el año pasado nos sonó la alarma sobre las 10:30 de la noche, a 1,5 grados sobre cero. Claro, te levantas, subes al trabajo, tenemos las ondas, tenemos unas ondas instaladas que nos dan unas lecturas al teléfono, a 50 y a metro, y entonces a las 10:30 estábamos a 1, 1,5 sobre cero. Lo que pasa es que hacía un poquitín de aire y la temperatura no bajaba. Y al no bajar la temperatura, pues bueno, estábamos tranquilos, había poca humedad. Pero a las 11:30 de la noche, paró un poquitín el aire, empezó a subir la temperatura y la humedad. Bajaba la temperatura, bajaba la temperatura y subía la humedad. Y no teníamos mucha humedad, debíamos llegar a un 60, a un 70%, que es muy poco. ¿A qué temperaturas hay que encender el sistema? El sistema, pues, para hacerlo bien, habría que hacer 80-90% de humedad y a 1 grado, medio grado sobre cero. Si no hace aire, te da tiempo suficiente, porque la expresión tira muchos litros de agua. Entonces, la humedad la haces muy pronto. Claro, cuenta que 35 metros cúbicos de agua por hectárea es mucha agua. Y entonces, claro, una presión de 4,5,
pues nosotros hacemos la instalación, la tenemos en marcha en 4 o 5 minutos y llegas al 100% muy rápido, muy rápido. Muy bien. Pues muchas gracias, Xavier. Tenemos un segundo vídeo que voy a pedir que nos pongan y le voy a pedir, en este caso, a María José Rubio que nos resuma, mientras vemos el vídeo, no habrá problema, que nos resuma un poco cuáles han sido los principales hitos del CITA, que ya he dicho en la presentación que es un centro de referencia con medio siglo de historia y que ha sido pionero en España en la mejora genética a través de figuras muy conocidas también de todos como Antonio Felipe, Rafael Socias o tú misma, ¿no, María José? Cuéntanos, ¿qué hitos destacarías tú de estos 50 años? Y ya de paso, no sé si es el último o no, nos explicas un poco qué es el Pillow Red, el último, no sé si el último, penúltimo lanzamiento que habéis hecho. Bueno, yo soy heredera de una innovación que empezó hace 50 años y yo creo que de verdad que la innovación, las ideas, desde luego vinieron de Antonio Felipe. Lo que pasa que luego, pues yo creo que con Rafael Socias y yo he heredado y espero que alguien lo herede si las políticas científicas tienen que hacer lo que tienen que hacer. Más que 5 hitos, yo voy a nombrar 5 innovaciones, pero que al final han sido eficaces. Es como que tienes algo, pero que tiene que funcionar. La primera la voy a resumir fácil porque todos los programas de mejora lo hemos hecho, que yo creo que hemos hecho muchas cosas. Descubrir que había variedades autofértiles, comprobar la autogamia y a partir de ahí hacer variedades autocompatibles, que no es lo mismo. Entonces, todos los programas hemos hecho variedades autocompatibles. Luego, observar que había una innovación, que era una mutación americana, que era la Tardinton Parale, observar, demostrar que había una heredabilidad y empezar a hacer variedades de floración tardía, que es verdad que a día de hoy, bueno, pues todos los programas de mejora se han hecho, pero me gustaría resaltar también, o sea, nosotros tenemos la Mardía, vale, no será la mejor variedad, ¿no? Porque la variedad óptima no va a existir, porque hay varios climas, no fastidio. Pero es verdad que había una variedad local y te lo voy a decir en honor a ti, que vienes de Cariñena. O sea, Antonio Felipe observó que había una variedad local que no le influía la mancha ocre y era en un árbol aislado de Cariñena. O sea, esa observación rigurosa, que es lo que no hacemos ahora, porque vamos más rápido a publicar, a pedir proyectos, tal. Eso al final se logró meter en el programa de mejora genética y a día de hoy no es que la Mardía sea una variedad extra tardía, es que tiene una resistencia totalmente comprobada, pero porque se había observado. Y eso es eficacia, metérselo a una variedad que se comporta resistente a la mancha ocre. Y ya voy a ahondar en los portainjertos porque es verdad, porque viene de lo mismo, de la pequeña observación, y esto es algo que quiero que quede un poquito claro porque yo creo que no lo hemos sabido explicar. Y a mí me lo ha explicado muchas veces Antonio Felipe, pero no nos hemos parado. O sea, luego el desarrollo de Garnet en Felinénimo negro, GAR viene de Garfi, y Garfi era la F1 de Garrigues. Y Antonio Felipe decía, igual el almendro, en vez de por semilla, que salen muchas cosas, si observamos algo, buscar un patrón franco ya clonal, lo podemos hacer. Y entonces Antonio Felipe ya demostró como un hito que la variedad Garfi, que venía de Garrigues totalmente adaptada al suelo español, se podía estaquillar por estaquilla leñosa, o sea, podía hacer muchos arbolitos de lo mismo, propagación vegetativa. Esta innovación es lo que está haciendo ahora Agromillora con las plantas autoenraizadas. Y entonces, porque lo que quería observar era una variedad que se propagara muy bien por estaquilla leñosa, propagación vegetativa, para cogerla como madre. Y una vez definida esta madre, fue cuando empezaron los cruzamientos con Garnet, porque él tenía muy claro que así como la Tardinton Parale, esa mutación la podíamos meter, el patrón, los suelos americanos no son los mismos que los mediterráneos, porque tenemos suelos de clorosis. Entonces, él solo quería coger la resistencia a nematodos, pero había de elegir la madre bien, no valía cualquier madre. Había que elegir bien la madre y demostrar que propagaba bien. Y de ahí viene la serie GN, que yo creo que, bueno, Garnet Felinénimo negro era la resistencia a nematodos. Y, bueno, nosotros hemos seguido la evolución y es verdad que de esos lodos viene lo mismo. O sea, nosotros hemos sacado Pillow Red, que tiene la misma genética de Garfi, es decir, propaga bien, estaba muy adaptada a los suelos mediterráneos porque Garrigues es una almendra adaptada a los suelos áridos.
y bueno, que no es baladí, un portainjertos, buen portainjertos y propaga bien. Luego, aparte, se tiene que comportar muy bien, pero si no te comportas muy bien propagando, puedes tener muy pocos ensayos, etcétera, 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 antes de sacarlo al mercado. Y bueno, esto es lo que hemos sacado con Pilo-Red, o sea, que está demostrado, aquí se ve que es más eficiente en el uso del agua, pero es que Garci, Celinen y Monegro ya eran más eficientes en el uso del agua, que era el GF, que era un híbrido natural que venía de Francia, donde evidentemente tiene unas condiciones climáticas. Y el quinto, que no me quiero extender mucho, pero lo relacionaré porque yo creo que ha habido una innovación en portainjertos y donde creo que el know-how del CITA pues también se aplicó, fue un poco demostrar la compatibilidad de los ciruelos diploides. Y esa compatibilidad de injerto con los ciruelos diploides, bueno, los ciruelos ahora no son los más apropiados en estas circunstancias, no son los más apropiados, pero todo ese know-how, o sea, de que los ciruelos diploides podían ser compatibles con almendro, se utilizó para el desarrollo con cierto know-how en colaboración, o sea, que esa observación que el CITA no es que no la explotara, ¿no? Que no fue tan eficiente como las otras cosas genéticas que hemos hecho, pues yo creo que la serie RUPAC ha supuesto una innovación de no solo buscando el vigor, sino pero se sabía que los ciruelos diploides ya eran compatibles, o sea que ya íbamos sobre... O sea, que necesitáis trabajar con variedades que tengan, por una parte, buen comportamiento genético y luego buen comportamiento agronómico, ¿no? Sí, claro. No llegaríamos con lo primero solo, no llegaríamos. Sí. Y bueno, solo quiero apuntar que es verdad que nosotros hacemos sostenibilidad porque nosotros ahora nuestro foco es utilizar toda esta biodiversidad que hay, que no nos tendríamos que olvidar de observar la biodiversidad que hay en zonas donde hay diversificación del cultivo, para observar eso que observaron los primeros y que nos ha aportado tanto, porque la resistencia a enfermedades nos vendrá de estos sitios donde hay diversificación y observar estas cosas, que es un reto. Nosotros estamos estudiando especies silvestres afines al almendro que sabemos que nos puede aportar mucha más eficiencia en el uso del agua, pero que decir que tenemos que buscar el camino, o sea, no podemos utilizar, para eso tenemos una colección que yo digo que Grasselí, que es el padre de Laurán, y Antonio Felipe fueron visionarios porque trajeron una colección de especies silvestres, la trajeron de Afganistán, esa biodiversidad la tenemos ahora en los centros de investigación y podemos estudiar con ella, porque esa colección en Afganistán se la cargaron con la guerra, o sea que el fondo genético es muy importante tenerlo para hacer mejora genética, porque cada vez nos van pidiendo unas cosas. Entonces, la biodiversidad también viene, o sea, la sostenibilidad también viene del mantenimiento y el uso de esa biodiversidad. Bueno, siempre nos quedará Cariñena. Siempre nos quedará Cariñena, claro. Que, por cierto, hay algunos por ahí que los he visto antes, igual te buscan porque igual te quieren cobrar derechos, ¿eh? Sí. No, sí, yo sé dónde está el árbol. No. Bueno, trabajamos con la mejora genética, trabajamos con los sistemas antiheladas, pero estamos hablando de agricultura y la intemperie es un factor que todavía no tenemos controlado, que, bueno, seguro que tardaremos mucho en controlarlo en el caso de que se pudiera. Incluso es posible que la sociedad en algún momento también nos diga que no hay por qué controlarlo, ¿no? Entonces, seguiremos necesitando los seguros, Juan Cruzán. Voy a hacer un chiste fácil. ¿Estamos agroseguros? Hola, buenos días. Bueno, primero de todo, dar los buenos días y agradeceros la oportunidad que nos dais de estar aquí. ¿Estamos agroseguro? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que hay un interés creciente por el seguro. Estamos asegurando ya 91.000 hectáreas y creo que, bueno, que el seguro está ahí siempre al lado del agricultor, si bien nos vamos a tener que adecuar a esta nueva realidad que viene, ¿no? Una nueva realidad que está aquí, que lo comentábamos antes, el mayor riesgo de heladas primaverales, pese al incremento de la temperatura, etcétera, ¿no? Y el seguro se tendrá que adecuar también a esa realidad, al lado del agricultor, pero adecuado a esa realidad. Ya estaréis trabajando en esa adecuación. Sí, la verdad es que, bueno, si queremos una viabilidad del seguro, tiene que estar adecuado. Quiero decir, es cierto y es conocido, una desviación, una alta siniestralidad. Estamos en daños a valor de producción muy elevados, del 40% para adversidades climáticas.
y estamos en una situación, el año pasado las indemnizaciones se acercaban a los 45 millones, ¿no? Es decir, que es cierto que el almendro tiene un riesgo y que el seguro lo está cubriendo. También es cierto que nos tendremos que adaptar a esa nueva realidad, ¿no? Tendremos que hablar de un seguro adaptado a la realidad de cada parcela, a cuáles son esas condiciones de la parcela, las variedades, etcétera, y también al riesgo agroclimático que exista, ¿no? El riesgo climático, ¿no? Es decir, bueno, pues tenemos una serie de zonas, pues por ejemplo, el CIGRAN acaba de publicar un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid con una serie larga de años en donde nos viene a dar un mapa de riesgos en el mes de marzo que puede afectar al cultivo, y vemos que hay zonas donde el cultivo se está implantando que es de alto riesgo, ¿no? Bueno, pues nos vamos a tener que adaptar de esa manera, ¿no? Porque al final el seguro lo que tiene que garantizar es esa media que venimos obteniendo, ¿no? Es decir, la media, entonces tendremos que adecuar las medias de producciones obtenidas de cada parcela, porque lo que tenemos que garantizar es aquello que es extraordinario, no habitual. No podemos garantizar unas pérdidas habituales, eso no sería un seguro, ¿no? Y no lo haría viable, porque además ya iría directamente a la prima, ¿no? Bueno, y entonces estamos siempre de la mano del sector y de la administración, pues intentando que ese seguro siga ahí, garantizando la viabilidad de la explotación. Sin seguro no se entiende, pero también adaptado a una nueva realidad que hay, ¿no? Lo contrario nos llevaría a perder el seguro, ¿no? Ya. En estos momentos todo el mundo se está palpando los bolsillos y está diciendo, ¿y esto en qué se traduce? ¿Algo se les puede decir para tranquilizarlos o no? Bueno, yo creo que el seguro siempre es viable, ¿no? Yo creo que el seguro siempre está en la explotación, ¿no? Y hay un esfuerzo de todos, ¿no? Hemos de darnos cuenta de que del incremento que ha hecho el Ministerio en las subvenciones este año, ¿no? O la apuesta de las diferentes comunidades autónomas, ¿no? Pero también es cierto que tendremos que adecuar el seguro y asumir también el riesgo de la explotación, ¿no? Frente al riesgo climático, la gestión del riesgo es el seguro, pero también, y se está comentando aquí, son las variedades, es donde lo ubicamos, es una serie de componentes que hace que nos afrontemos esos riesgos, ¿no? Yo creo que estamos hablando de mitigar el cambio climático, pero también estamos hablando de resiliencia y de adaptarnos a él, ¿no? Entonces tendremos que ver cómo ese cultivo, además del seguro, se adapta a esas cuestiones. ¿Dónde lo ponemos? ¿Cómo lo ponemos? ¿Qué variedades ponemos? Etcétera, etcétera. Y el seguro se tendrá que adecuar a esa realidad también de la parcela. Correcto. Muchas gracias. Bueno, pues sean las plantas, sean los sistemas antiheladas, sea lo que sea, todo cuesta dinero y cuando no se tiene hay que buscarlo donde sea, ¿no? En el Banco de Santander, Luciano, trabajáis para el sector, tenéis líneas de financiación para el sector y hay una que nos interesa especialmente porque es una línea de leasing. Cuando hablamos de leasing para maquinaria todos entendemos lo que es y más o menos cómo funciona, pero se empieza a extender ahora el leasing para las propias plantaciones, ¿no? Explícanos qué es eso, cómo funciona, cómo puedo contratar yo un leasing asociado no a mi vehículo, a mi tractor, sino a mi plantación. Buenos días a todos. Gracias por invitarnos a este foro. Bueno, la verdad es que en el Banco Santander lo que nos gusta es acompañar de manera global a nuestros clientes, ¿no? No solamente financiando plantaciones, sino acompañándolos en todo el ciclo productivo. Si nos centramos más en la parte de plantaciones, que es lo más cuantioso de las inversiones, yo diría que tenemos tres formas de financiarlo, con tres productos, ¿no? Si somos propietarios del suelo, pues tenemos un producto específico para el almendro que lo que hace es financiar hasta 15 años, con hasta 4 años de carencia, ¿vale? Por lo tanto, muy específico y muy centrado para el almendro y que además financia hasta el 100% de la inversión de la plantación, incluso añadimos 2 años de gastos de mantenimiento, los 2 primeros años de gastos de mantenimiento también serían financiables dentro de esa parte de financiación. Por lo tanto, es un producto muy hecho para el almendro. Si no somos propietarios del suelo, pues lo que tenemos es una financiación un poco diferente, que nosotros la canalizamos a través de un vehículo que le llamamos Fondo Esmaragro, que ahí lo que analizamos más es el plan de negocio que tenemos, ¿no? Normalmente los bancos analizamos el pasado y en base al pasado vemos si vamos a prestar un dinero para el futuro, ¿no? En este caso lo que hacemos es analizar un plan de negocio y si ese plan de negocio nos gusta, pues presentamos la financiación adaptada a ese plan de negocio
que nos presenta el productor o el empresario. Esto además tiene una ventaja adicional, que es que autorizamos unos límites de riesgos y mantenemos esa autorización durante un periodo máximo de 2 años. Es decir, autorizamos 5 millones de euros, yo puedo decir gasto solamente 2 y hago la mitad de mi plantación, porque la segunda parte de la plantación quiero esperar a ver una serie de condicionantes. Bueno, pues hasta dentro de 2 años el productor sabe que tiene disponible ese dinero. Además, lo tiene disponible porque lo firmamos ante notario. Firmamos un documento en el que decimos que pase lo que pase, venga una crisis o no venga una crisis, bancaria o no bancaria, esos riesgos están concedidos y en los próximos 2 años, cuando el cliente quiera disponer de ellos, los tiene para disponer. Por supuesto, los tiene para disponer sin pagar intereses hasta que no disponga. En el momento que disponga, pagará intereses, pero la concesión está autorizada desde el momento cero, ¿no? Y esa es una gran ventaja que valoran mucho en el sector del almendro. Y por último tenemos el leasing para plantones. Es algo novedoso, tan novedoso como que somos la única entidad que hace leasing sobre plantón. Bueno, el funcionamiento es muy similar al de un vehículo, al de un elemento de transporte. Nosotros lo hacemos con Agromillora, que han estado antes aquí con nosotros. La verdad es que el funcionamiento es similar, tiene las ventajas, pues bueno, de ventajas contables, ventajas fiscales y ventaja de postergar el pago del IVA, ¿no? Al final el IVA lo vamos a ir pagando en las cuotas de leasing en lugar de hacer un pago único por anticipado. Por lo tanto, tenemos 3 vías diferentes para poder financiar esa plantación, pero yo creo que lo más importante es que conocemos mucho el sector agro, pero yo diría que dentro del sector agro conocemos, yo diría que lo que más conocemos ahora mismo en el banco es, dentro del mundo agro, es la parte del almendro, ¿no? Y eso nos permite ser bastante ágiles en la concesión de los riesgos. En cualquier caso, para cualquiera de las fórmulas, plan de negocio, seguro. Sí, siempre. Yo no puedo ir a tu oficina y decirte, mira, que voy a poner unos árboles, sino... Siempre un plan de negocio y la verdad es que, bueno, pues como es algo que controlamos muy bien y lo tenemos, bueno, estamos asociados con diferentes... ¿Asesoráis también para hacer el plan de negocio? ¿O? No asesoramos directamente, pero sí que tenemos socios externos que permiten ese asesoramiento y que varios de ellos están aquí y que los podéis ver estos días, ¿no? O sobre todo hoy. Pero es importantísimo el plan de negocio. Sin un plan de negocio no vamos a hacer nada. El plan de negocio, por supuesto, que tendrá diferentes escenarios y tendremos que barajar pues, cómo son esos escenarios. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir con las fórmulas financieras con Pablo, porque ya hemos dicho al inicio que Alboris Mancha tiene algunas innovadoras. Yo lo del crowdfunding pues lo conocía para publicar un libro, un disco, para estas cosas que además se mueven mucho por internet, etcétera, pero aplicado a la agricultura, a los profesionales de la agricultura y a sus necesidades de inversión. Es decir, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona? Explica qué es el crowdfunding, por favor, y además pues cómo lo utilizáis vosotros. Muchas gracias, Miguel Ángel, nuevamente, y bueno, pues muchas gracias a la organización, ¿no?, por invitar a Alboris Mancha a este foro. Como tú decías al principio, en Alboris Mancha, bueno, pues somos una gestora de vehículos agrícolas e inversora. También tenemos fincas propias en cultivos leñosos con 3 particularidades principales, ¿no? Todas ellas con certificación ecológica, gestionadas con medios propios, ¿no?, nuestros, tanto de maquinaria como de personal, y ubicadas todas ellas en Castilla-La Mancha, ¿no? Entonces nosotros, la empresa, lo recordábamos ayer, ahí están mis socios, nace en 2016 con una serie de activos propios de los socios, ¿no? Bueno, pues en el proceso de desarrollo tanto de los cultivos superintensivos ecológicos, de la almendra y de los olivos superintensivos, pues se nos acercan tanto, yo diría, dos tipologías de inversores, family office y plataformas de crowdfunding, ¿no?, donde al final ahí lo que hacemos es generar un vehículo para cada proyecto con otra particularidad. Tienen esos vehículos. Como comentaba ahora Luciano, somos propietarios de la finca. Ese vehículo es propietaria de la finca y de la plantación, en este caso de almendros, ¿no? Entonces los inversores pues pueden participar ahí pues desde 1.000 euros, 1.500 euros, 2.000, hasta, bueno, hay gente que invierte eso y gente que invierte pues cantidades muy superiores, ¿no? Y entonces ahí lo que vamos haciendo son pequeños vehículos. Pues hemos hecho vehículos desde 100.000 euros hasta
700, 800.000 euros, ¿no? Donde, insisto, el inversor es socio de una sociedad que es la dueña, es decir, hay unos términos de seguridad muy importantes, porque la finca es propiedad, ¿no?, de esa sociedad, y Álvoris Mancha lo que hace es gestionar y operar, ¿no?, con sus propios medios esa finca y obtener una rentabilidad. El primer vehículo que hicimos, que fue hace 3 años, pues ya hemos repartido el primer dividendo, ¿no?, que esa es la mejor garantía, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, pues plataformas de crowdfunding, family office y también bancos que dicen, oye, yo estoy dispuesto, ¿no?, a apalancar un poco el vehículo para que, pues, la rentabilidad del inversor mejore, ¿no? Entonces, bueno, es un camino, creo que interesante. Creo que la agricultura, pues la alimentación es la primera necesidad del ser humano. Creo que es una inversión que creemos que es una inversión que está completamente descorrelacionada, ¿no?, de riesgos del ciclo económico, y con una rentabilidad atractiva y con una pata también patrimonial, ¿no?, que es la propiedad de la finca, que es el recurso, se comentaba antes en alguna otra mesa, que es el recurso más escaso. Es lo único que no se puede fabricar más, ¿no? Suelo, para cualquier uso, desde luego también para el agrícola. ¿Y cuál es el perfil de cliente que tenéis? Pues muy variado, ¿no? Quiero decir, desde gente que nunca... quiero decir, hay un perfil de gente que dice, oye, es que yo siempre he querido invertir en agricultura, pero no tenía acceso a hacerlo, si no es con una gran cantidad de dinero, ¿no? Y incluso así, pues no tengo que conocer a alguien, ¿no? Al final, oye, hay una serie de barreras de entrada, ¿no?, en la inversión agrícola, que nosotros lo que queremos es acercar, ¿no?, la posibilidad de la inversión agrícola a cualquier... como una inversión alternativa, pero bueno, una inversión alternativa quizá con una mayor complejidad, ¿no?, porque no es fácil, ¿no?, llegar a ello de forma independiente, ¿no? Entonces, perfil de inversor de todo tipo, ¿no? Pues ya te digo, desde family office hasta gente que dice, oye, pues voy a invertir aquí 1.000 euros porque esto me parece interesante, ¿no? Claro, esto nos lleva a pensar en un fenómeno que es, bueno, nuevo no, relativamente nuevo, que es el de los inversores que invierten, que son ajenos al sector agrario o agroalimentario, pero que invierten en el sector, que lo están haciendo cada vez más. Yo ya os lanzo la pregunta a todos para que me digáis no cómo interpretáis este fenómeno o este movimiento, sino cómo interpretáis que puede afectar a vuestras respectivas actividades. Es decir, a la financiación, al seguro, no lo sé, supongo que también, y en el caso de la mejora genética de la actividad del CITA, entiendo que estas nuevas inversiones pueden tener algún tipo de efecto también sobre la demanda que se os haga de materiales o de investigaciones, etcétera. Y si no os afecta, pues no os afecta, ya está. Hombre, yo creo que sí que yo creo que, pues lo que se ha dicho aquí, o sea, la sostenibilidad viene de la mano de la mecanización por varias cosas. Si tú tienes capacidad inversora en un sistema que demuestras que es sostenible y eficiente, bueno, pues es número de árboles. Nosotros hemos sacado ahora el Pilo Red no porque no sabíamos cómo se comportaba, pero entonces no había esa demanda. Ahora yo creo que el Pilo Red va a hacer lo mismo que hacía Garnen, pero en los sistemas más sostenibles. Y en la resistencia a heladas yo creo que la genética también tiene que ver, porque yo creo que, o sea, habrá que poner el límite, no me voy a extender mucho, pero habrá que poner el límite de qué es una floración tardía, porque toda la flora, o sea, hay sitios con climas más tempranos que no necesitan esa floración tardía. Vamos a hacer una floración tardía solo para Palencia, donde el ciclo productivo es muy corto. Yo lo asocio al melocotón temprano, ¿no? Un melocotón temprano que compramos en mayo, nunca vamos a tener el calibre que tiene un melocotón de Calanda. Entonces, yo creo que las variedades de ciclo corto, o sea, floración tardía y maduración temprana sí, pero tendremos que poner el límite, porque al final el fruto tiene que desarrollarse. Tú imagínate que al cultivo le estás alimentando todo el año, pero al final o sea, no vas a hacer un producto, no te digo de calidad, pero no vas a hacer un producto de un calibre concreto. Y yo creo que donde sí podemos aportar a la genética, y te lo voy a ligar con la resistencia ante heladas, nosotros estamos estudiando lo que es la arquitectura, antes no se tenía en cuenta, pues ahora entender que la arquitectura de las variedades puede
venir ya, digamos, de casa, ¿no? La genética. O sea, Ignasi siempre dice, la poda la puedes hacer, sí, pero si tienes que hacer menos intervenciones de poda para formar esas plantas porque ya te viene de cuna, pues unos ahorros que estás haciendo. No dejas de hacer más sostenible el cultivo cuando tú estás ahorrando, porque al final es como se dice aquí, o sea, tienes que cultivar el almendro con las menos intervenciones posibles. O sea, a nosotros sí que no, que decir, estamos encantados que se haga eso porque estamos desarrollando productos para eso. Creo que podemos aportar bastante, o hemos aportado. Xavier, ¿cómo veis los profesionales de la agricultura la entrada de los no profesionales en la agricultura? Bueno, el que es agricultor de toda la vida no lo vemos mal, ¿eh? Que sí, todas las alternativas, pues, también por parte de la investigación, agroseguro, financiación, no lo vemos mal. Quiero decir, es un mundo muy amplio. El mundo del almendro yo creo que tiene mucho futuro y creo que cabemos todos allí. Tanto los agricultores como fondos de inversión, todo el mundo cabemos. Lo importante es que todo lleve un precio, que todos nos ganemos la vida. Muy bien. Bueno, el reloj nos va marcando la hora y yo soy de los que piensan que un programa es un contrato entre el organizador y el público y me gusta cumplir con lo que pone en el programa, así que ahora te doy la palabra. Así que acabaremos en hora, o procuraré que acabemos en hora. Os hago una pregunta general a todos que quería hacer. Antes de contestar, o dime, Juan, lo que querías sobre comentar. La pregunta que has hecho, al margen de cuestiones sociales que se ha hablado antes, la agricultura familiar y demás, sí que desde el punto de vista asegurador, lo que sí, y me vais a perdonar la expresión, que el que invierta, que lo haga con cabeza. Es decir, dónde y cómo, ¿no? Porque hemos visto algunas inversiones. Eso les interesa mucho a los señores de la esquina. Bueno, tal vez que no las debíamos haber hecho donde se han hecho, etcétera. Simplemente esas cuestiones, ¿no? Desde el punto de vista asegurador, al margen de otras. Muy bien. Absolutamente de acuerdo, ¿no? Quiero decir, yo creo que esa es nuestra principal fortaleza, ¿no? Mis socios, Juan y José Antonio, que están allí, que son los que saben de agricultura, saben mucho, gestionamos de forma directa nuestros activos y efectivamente, ¿no? Quiero decir, al final aquí hay unos riesgos enormes. Hoy se han hablado de mucho que hay que saber identificar y que hay que saber controlar, y esa es nuestra mejor garantía, ¿no? Por supuesto, como cualquier sector que se pone de moda, pues hay un riesgo de entrada alocada, ¿no? Y que la agricultura es básica, ¿no? De burbuja. Es un eje, hombre, yo no diría de burbuja, ¿no? Pero que es un eje de desarrollo sostenible para España. Yo creo que esto es clarísimo y se ha comentado hoy aquí, pero bueno, hay que hacer las cosas con muchísima profesionalidad y cogiendo, ¿no? la sabiduría y el know-how de generaciones y de universidades y de centros de tecnología y de viveros y de... Quiero decir, yo creo que tenemos un entorno, ¿no? muy profesionalizado, ¿no? en el agro español. Muy bien. Sí, yo quería añadir que el capital es ajeno, pero quien dirige la explotación tiene que saber de lo que hace. O sea, el capital, quien invierte capital tiene que depositarlo en manos de alguien que sepa lo que hace. Y sobre todo si pide financiación, porque normalmente estos capitales que llegan de fuera siempre se apalancan, siempre piden financiación para aumentar la rentabilidad. Por lo tanto, lo básico, nosotros cuando analizamos una operación, lo que analizamos es quién está al frente de esa explotación. Cómo es, qué conocimientos tiene, si sabe llevar a buen puerto ese plan de negocio que nos plantea o no. De nada nos sirve un plan de negocio que está pintado en un PowerPoint si después la persona que tiene que llevarlo a cabo no tiene las competencias necesarias. Por lo tanto, ha habido un boom, no solamente en el almendro, sino en el mundo agroalimentario. Veremos ahora qué pasa con la subida de tipos de interés y con otras opciones de rentabilizar esos capitales que tienen, ¿no? Porque antes no había otras opciones de rentabilizar el capital y pues invertías en diferentes sectores. Ahora ya existen otras opciones que pueden ser tanto más rentables que invertir aquí. Muy bien, pues muy brevemente os voy a pedir un comentario también sobre una cuestión, porque cuando hablamos de condicionantes, de amenazas, etcétera, es muy fácil ir a lo tangible, es decir, a las heladas, a los portainjertos, pero hay intangibles o más o menos intangibles que también son amenaza. Al fin y al cabo, de lo que estamos hablando y de lo que se ha hablado esta mañana en diferentes mesas es de la intensificación del cultivo. Tenemos una sociedad que en estos momentos está, o una parte de la sociedad que está empezando a pedir una desintensificación de la agricultura. No ha puesto el foco en el almendro, no ha puesto el foco en la fruticultura, no ha puesto el foco en muchos lugares de la
de la agricultura y de la alimentación, pero sí que lo ha puesto ya en un primer escalón, que es el de las macrogranjas, ¿no? No os pregunto por las macrogranjas, pero os pregunto si la sociedad fuese cada día más en contra de la intensificación, ¿qué ocurriría? ¿Qué respuesta se le podría dar? ¿O qué podríamos hacer con estos campos y estas tecnologías que en lo que están pensando es en la intensificación? Nosotros tenemos claro que una explotación tiene que ser rentable y tiene que ser sostenible. O sea, tiene que ser rentable, pero de manera sostenible, y sostenible en sentido amplio, cuidando el medio ambiente, en la parte social, fijando población, dando empleo, y también en la parte de buen gobierno. Por lo tanto, se pueden cumplir las dos cosas, pero si no se cumplen las dos cosas, va a ser difícil que se lleve a buen puerto una explotación de almendro o de lo que sea. ¿Cómo es rentable? Pues puede ser de dos maneras, o por precio más alto o por una modernización y unos costes más bajos. Pero lo que está claro es que o es rentable o no es, o es sostenible o tampoco va a ser. Hoy en día o es sostenible o tampoco va a ser. Sostenible económicamente. Y medioambientalmente. Sí, sí, sí. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que este es un debate muy amplio, ¿no? Porque sí, ya daría para otra mesa. Tendríamos que quedar otro congreso, ¿no? Aquí para... Pero sí que es cierto que el futuro o es sostenible o no será. Eso la agricultura lo tiene que tener claro, ¿eh? Quiero decir, yo creo que nos lo están diciendo y es lo que viene, ¿eh? Es decir, sea explotación pequeña, grande, etcétera. Luego cada uno verá cómo lo hace y demás, ¿no? Pero yo totalmente de acuerdo, ¿no? Nada yo creo que hay que explicar la agroecología, no utilizar ecologismo, y al que está un poco en contra decirle, explícame tú cómo vas a dar de comer a 11 billones de personas que va a haber en el 2050. Yo estoy con lo que ha dicho el señor alcalde de Huesca, o sea, el agua para la agricultura no es tirada. Y luego, como productores, también se ha dicho, ¿cuántos tenéis aquí el iPhone? Os habéis gastado 1.000 euros y luego vamos a comprar y nos parece caro. Yo qué sé, la cesta de la compra hay que comprarla, ¿no? Es así. Bueno, pues estamos dentro de los 45 minutos que teníamos para esta mesa. Pido un nuevo aplauso, en este caso ya para todos los ponentes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y yo por mi parte devuelvo la palabra a David Pozo.